Hola, bienvenidos a esta demostración sobre cómo utilizar e implementar la librería Isar en Flutter. Isar es una biblioteca que nos permite la creación de bases de datos locales de tipo no relacional. He comenzado con un proyecto vacío donde he declarado las dependencias necesarias para esta demostración, como es Path Provider y las bibliotecas relacionadas con Isar, como es Isar e Isar Flutter Libs. También necesitaremos bibliotecas de desarrollo como es Isar Generator y Build Runner. Una vez que tengamos esto, deberemos de actualizar la dependencia de nuestro proyecto pulsando este botón o utilizando el comando flutter pubget. Una vez que se hayan descargado las dependencias, podemos pasar a crear la arquitectura del proyecto. En este caso he creado una carpeta Models y una carpeta Database. En la carpeta Models estarán los modelos que serán utilizados por Isar para crear la persistencia. Para este ejemplo he declarado una clase User que he marcado con el decorador Collection. Collection es un decorador propio de Isar y nos permitirá marcar aquellas clases que vayamos a utilizar como modelo para persistir datos dentro de Isar. En primer lugar, las clases de Isar requieren de un identificador único proporcionado por Isar que se puede declarar de tipo autoincrement para que no nos preocupemos de su valor en ningún momento. Voy a declarar un último atributo para el modelo user llamado name. La clase ya estaría casi preparada para que el build runner construyera la lógica de persistencia. Nos falta una última cosa, que es declarar lo siguiente: user.g.dart es el archivo generado por el build runner. Una vez que este se ha ejecutado, nos da error porque todavía no lo hemos hecho, pero en unos momentos veremos cómo funciona. Ahora debemos de ejecutar el build runner con el comando dart pub run build runner build. Esperemos que termine y se generará el archivo userg.dart. Como vemos, acaba de terminar y se ha generado, con lo que esta clase ya estaría preparada para que sea utilizada como modelo de persistencia. Ahora vamos a crear el helper de la base de datos Isar. Para ello vamos a crear el archivo Isar helper. Isar helper seguirá el patrón de diseño singleton que nos permitirá instanciar una única vez la clase Isar helper. Para ello vamos a declarar un atributo estático, un atributo de clase llamado static Isar helper. A continuación vamos a declarar un constructor privado para esta clase de la siguiente forma: isarhelper.internal, y vamos a utilizar un getter para instanciar isarhelper, un getter estático que nos devolverá un isarhelper en todo caso. Get instance. Utilizamos el operador de asignación para los nulables de este tipo. Esto puede ser complicado de entender, pero lo único que significa es que si isarhelper es nulo, se le asigna el valor de isarhelper internal. Para que sea privado es necesario un guión bajo delante. Bien, una vez que hayamos creado el singleton, vamos a crear funcionalidad para acceder a Isar.
Para ello vamos a crear otro atributo de clase estático llamado isardb. Hay que hacerlo anulable para que no dé error y vamos a declarar la función de inicialización para isar. Vamos a declarar un método init que devuelva un future void, y primero vamos a comprobar que isardb, si no es null, hacemos un return para que la función no siga ejecutándose, y en caso contrario debemos inicializar isar. Para inicializar isar debemos de darle una ruta. Para ello vamos a utilizar el paquete de path provider que hemos instalado, que hemos declarado en nuestro pathspec.yaml al principio del vídeo. Una vez que hayamos importado el path provider, vamos a acceder al path necesario de la siguiente manera. Con get application documents directory .path. De esta forma se guardará la ruta donde se guardará la base de datos, será la de los documentos de la aplicación. Vale. Siguiente paso es inicializar isardb. ¿Cómo? Con isar open, donde aquí debemos de indicarle los esquemas que se han creado con el build runner y el directorio. En nuestro caso el directorio sería path. ¿Cuáles son los esquemas necesarios? Los esquemas necesarios son aquellos que se hayan declarado en los archivos generados por isar. En este caso sería user schema, ¿vale? Si tuviéramos más colecciones deberíamos de buscar el nombre dentro de los archivos generados. En nuestro caso es user schema, que importaremos desde user. Y con esto ya tendremos preparado nuestra clase para inicializar isar. Antes de nada, vamos a crear una clase para acceder a los datos de nuestra colección de usuarios de una manera más sencilla. Para ello, lo primero que vamos a hacer aquí es declarar un getter para obtener isar. De la siguiente forma. Sencillo. Siguiente paso, vamos a crear el user.dao. Definimos la clase. Y vamos a necesitar una instancia de isar. Eso lo vamos a hacer fácilmente con isar helper instance isar. Y a continuación vamos a declarar 4 métodos necesarios para leer, borrar, actualizar o crear usuario. Vamos a empezar por el método de crear usuario, de leer usuario. Para ello declaramos el método getAll, que devuelve un future de list user. Para acceder o para leer los datos de los usuarios de isar, vamos a utilizar la instancia de isar users where find all. Con esta sintaxis devolveremos todos los usuarios de nuestra aplicación. El siguiente será para borrar un usuario. Será future bool delete one user. Todas las operaciones de persistencia, como son borrar, actualizar y crear, necesitan una transacción. Para ello llamaremos al método write_txn transaction de isar. Y una vez dentro del callback de write_txn podremos borrar un usuario. Delete user ID. Como podemos observar, write_times esto devolverá un bool en el caso de que sea correcto, por lo que lo podremos devolver perfectamente.
Para el caso de crear o actualizar un usuario, ISAR comparte el mismo método para esta operación, put. Por ello vamos a crear una función que devuelva un future int y que se llame upsert, en referencia a insertar o actualizar un usuario. Esta función, al igual que venimos haciendo anteriormente, deberá de realizarse en una transacción que devolverá, tras la inserción o actualización, el ID del usuario que se haya insertado o actualizado. Y en este método habremos terminado nuestra clase DAO para user. El último paso es inicializar ISAR helper en nuestro proyecto de Flutter. Para ello vamos al archivo main.dart y marcaremos el método main como asíncrono, llamaremos a widgets flutter binding ensure initialized, instanciaremos posteriormente ISAR helper con el getter instance y a continuación iniciaremos ISAR con el método init. Recordemos que el método init lo que hacía era inicializar, en el caso de que ISARDB fuera nulo, la base de datos ISAR con los esquemas que le hayamos proporcionado en el directorio que le hayamos proporcionado. Y esto sería todo. Como podéis observar, establecer el setup de ISAR es algo laborioso, pero es una base de datos muy rápida y de tipo no relacional. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace a mi repositorio de GitHub con un proyecto donde podréis ver cómo se utiliza ISAR con un manejador de estado como es Provider. Muchas gracias y espero que os haya gustado.